Sean bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro segundo Congreso Virtual de Educación Chile, un espacio para compartir prácticas pedagógicas y reflexiones frente a los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI. La segunda exposición del día de hoy se llama Evaluación inclusiva en la asignatura de música en la educación parvularia y será realizada por Manuel Puebla. Él es licenciado en música y educación, además diplomado en filosofía e infancia y en evaluación, y magíster en neurociencias aplicadas a la educación. Tiene 8 años de experiencia en colegios trabajando con estudiantes desde pre-kinder a séptimo básico, con formación en pedagogías activas de la educación musical. Los invitamos, como siempre, a que puedan dejar sus consultas de forma escrita. Para el caso de quienes se conectan a través de Zoom, pueden hacerlo directamente en el chat. Y para quienes nos ven a través de Facebook, pueden hacerlo a través de los comentarios. Al final de la presentación, se responderán algunas de las preguntas realizadas. Los dejo ahora con la segunda presentación del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Manuel Puebla, soy profesor de música, licenciado en música y educación, diplomado en filosofía para niños y filosofía e infancia, también en evaluación, y magíster en neurociencia aplicada a la educación. El día de hoy vengo a hablar de una experiencia que engloba todo este currículum en realidad hacia la evaluación inclusiva de la asignatura de música en la educación parvularia. Entiéndase por esto que me estoy refiriendo a los niños desde 4 años, 5, 6 años, incluso muchas veces en primero básico todavía, pero el como mi experiencia en realidad me ha beneficiado para poder llegar a esto. Lo cuento como una experiencia que quizá a alguno de ustedes les pueda servir, eh, porque creo que el camino de cada uno es muy distinto, por lo tanto creo que también es bueno compartir el camino de cada uno, así que vamos a esto. Y quiero partir con esta imagen que muchas veces encontramos de acá, esta imagen que tengo acá. No todos somos iguales, aunque sí especiales. Sin embargo, yo estoy un poco de desacuerdo con esta imagen, pero de alguna forma narra lo que muchas veces creemos que estamos haciendo como inclusión. Sin embargo, muchas veces es justicia en el fondo lo que estamos haciendo. Y no necesariamente con niños que tengan cierto rotulado, ¿cierto? Como autismo, ¿cierto? O trastorno de déficit atencional, o hiperactividad, o de altas capacidades, ¿cierto? Yo creo que estamos siempre mirándonos a nosotros mismos, ¿sí? Porque también tenemos otros niños o nosotros mismos que estamos subiendo y necesitamos muchas veces este apoyo acá abajo, ¿sí? Con un gran cimiento que es la empatía en este caso, pero también es tener humanidad con nuestros niños y niñas. Y esta parte de acá, esta parte blanca, este muro, me gustaría que lo pudieran descifrar. Yo al final me gustaría referirme a ese muro, que es la barrera que tenemos muchas veces de aprendizaje y de expectativas. Y esto es, y ha sido siempre así, desde hace mucho tiempo. Todos pensamos de una manera distinta, lo cual está muy bien, lo cual hace sabrosa la vida. Y el pensar de manera distinta también es porque tenemos historias distintas, por lo tanto tenemos universos distintos de los cuales venimos cada uno, ¿sí? De nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestra historia, de nuestras memorias, ¿cierto? Lo cual hace que cada uno sea un ser singular, pero a la vez, estando dentro del aula, somos seres especiales, ¿sí? Todos tenemos distintas historias. Y para llegar a esto, para llegar a esta idea, me gustaría comentarle un poco cómo fue mi proceso para encontrar estos caminos que les voy a nombrar pronto. Yo salí de la universidad siendo profe de media y la verdad es que salí pensando en que iba a ganar como profesor, ganando millones y dirigiendo coros, ¿cierto? Como está acá el colega, con niños ahí intachables, con herramientas que me iban a durar toda la vida, herramientas teóricas por lo demás que
que uno adquiere donde estudie, hasta llegar ya a una edad avanzada que me iba a hacer reflexionar de todo lo que había hecho y me iba a sentir orgulloso. Hasta ahora me siento orgulloso, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Me ocurrió que salí de la universidad y llegué a un colegio en el cual estaba haciendo clases, en el cual, perdón, debía hacer clases a niños pequeños, desde medio mayor hacia adelante. Entonces, claramente yo veía a estos niños de distinta manera. Yo decía, ¿cómo le hago clase? ¿Con qué herramientas? Y mis herramientas que tenía eran para niños ya adolescentes, niños grandes. Y estaba como este bebé que estaba acá llorando. Yo creo que me simboliza bastante este bebé, porque de verdad no tenía mucha herramienta al comienzo. Creo que hay que decirlo, uno se equivoca mucho buscando alternativas. Y está bien decirlo, o sea, uno aprende mucho más de los errores que de los aciertos, por lo tanto, es importante darle cabida a estos errores que muchas veces me hacían segregar a estudiantes más que integrarlos, ¿sí? O incluirlos. Por lo tanto, me fui dando cuenta que cuando los quería evaluar con estas pruebas estandarizadas que uno hace en su asignatura, me iba súper mal. Yo decía, qué raro, porque de verdad los niños yo veo que están apasionados, han avanzado a su ritmo, cada uno, pero le va mal en la prueba. Raro. Entonces, claramente, aquí había un problema detrás que en un momento dije son los niños o las niñas. Y no iba por ahí la situación. Entonces estaba como el profesor Girafales, ¿cierto? Diciendo el ta. ¿Qué hago? ¿Por qué no me está resultando lo que yo estudié en el fondo? Y creo que pasa mucho por la experiencia también que uno tiene y que paga, como decimos acá, pagamos noviciado cuando estamos recién entrando a este mundo laboral, casi jugando a ser profesor al comienzo, porque hay muchas prácticas que hay que desarrollar, mucha cultura escolar también que hay que desarrollar. Entonces, yo empecé a enseñar como me habían enseñado a mí. Llegó un punto que me di cuenta de eso. Dije, qué raro cómo uno sin querer replica lo que ha aprendido en su historia. Y eso también ustedes lo pueden ver las personas que son profesores, profesoras, o psicólogos, o psicopedagogos, que han trabajado con niños, que muchas veces se repiten estos patrones del cómo aprenden las cosas de ellos, ya sea un aprendizaje positivo o negativo, pero que después lo aplican en la vida. A mí me pasó eso. Yo creo que en un momento empecé a aplicar ideas erróneas de cómo evaluar. Entonces, me pasó, este meme lo encuentro muy bueno, o sea, no un meme, pero me encanta, que dice, maestro, ¿y si el problema es usted y no yo? ¿Cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Y yo creo que va por ahí. O sea, sinceramente, cuando vi esto dije, sí, en realidad, no siempre uno se la sabe toda. Entonces, y no se la sabe toda, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá me dio como el disparador en ese momento que se me vino, se me vino a la mente que en realidad era yo el que no tenía las herramientas para poder integrar a los estudiantes. No voy a profundizar en términos como de inclusión, porque en realidad creo que sería un poco redundante pensando en que van a haber otros colegas que van a hablar sobre el tema de inclusión. Pero sí quiero hablar sobre como la parte práctica, por lo tanto, por eso parto desde acá. Entonces, ocurrió esto, empecé a buscar información. A mí me gusta mucho leer también sobre educación, sobre la historia de la educación. Entonces, fui recopilando, sobre todo desde mi área, desde la música, que yo decía, pero si la música con los más chicos, yo sé que hay juegos, pero claro, había estudiado para formar a niños de media, niños y niñas de media, y creo que ahí me faltaban herramientas. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Que empecé a cuestionarme mucho, no al punto de querer desertar la carrera, sino que al punto de saber qué pasaba con esto que hacía, ¿cierto? Y después moría en la clase y no lo evaluaba bien. Y para la gente que es músico o músicas, esta partitura que está acá no suena por sí sola, o sea, es un papel que tiene una idea, es como la planificación que tenemos en nuestras clases. Pero esta planificación podría sonar bien si alguien la interpreta, en el fondo. Y es lo mismo que pasa con el aprendizaje, que uno quiere entregar un aprendizaje y quiere que suene bien.
¿sí? Ya sea en cualquier asignatura. Entonces, ¿cómo hacer que aquello que se hace sonar, ¿sí? nos encante y encante a nuestros educandos? Porque a mí me gustaban las actividades, pero estaba en una burbuja que no me permitía ver que necesitaba otras herramientas que no tenía, ¿sí? En ese momento. Entonces es complejo decir, no tengo la herramienta y hay que buscarlas. Y entonces poco a poco fui integrando algunos aspectos que fui encontrando en esta búsqueda, ¿sí? frenética de cómo poder enseñar de una manera inclusiva, pero también poder evaluarlo de manera inclusiva. Y eso entonces claramente va de la mano. La evaluación no está por sí sola, sino que la evaluación es para el aprendizaje. Entonces, claramente la evaluación iba a recopilar esta información que ya habíamos estado haciendo anteriormente, ya sea por medio de la retroalimentación, ya sea por medio de una evaluación formativa o usando instrumentos para la evaluación, ¿sí? Entonces fue cuando empecé a indagar bastante en lo que era la educación activa, ¿sí? Siempre enfocándome en la música, pero entendiendo un poco las bases que sustentan a estas. Entonces me gusta imaginar este árbol que tengo acá, eh, donde hay pedagogías activas como la Montessori, Waldorf, High School, Reggio Emilia, ¿cierto? De Loris Malaguzzi, las cuales, paralelas a ellas, o dentro de este contexto más bien, nos encontramos con pedagogías musicales activas que tienen por nombre Kodai, Dalcroze, Orff, Willems, Gordon, Suzuki. Por lo tanto, acá encontré un cimiento muy bueno que me llevó a reencantarme con la pedagogía también, porque sentí que podía llegar con todos. Claramente esto tiene un gran costo porque es invertir tiempo en conocer otras alternativas de enseñanza que no aprendí en la universidad, sino que la aprendí ya después de manera informal. Ahora, yo no soy experto en ninguna de estas pedagogías, sí me he formado en cursos, en capacitaciones, con lecturas también, encuentros, pero no me he casado con ninguna de estas metodologías o pedagogías activas, mejor dicho, de música, en las cuales voy a profundizar más adelante. Bueno, ocurrió eso, después con el tiempo, estoy hablando de 2013, 2014, que me ocurrió esta iluminación, ¿cierto?, con la educación activa. Con el tiempo se renovaron las bases curriculares en educación parvularia en el 2018 y ocurrió algo bien lindo, se podría decir, y bien justo. Los principios pedagógicos de las bases curriculares de la educación parvularia fueron muy potentes porque justo conversaban un poco con las pedagogías que había visto antes. Entonces estas pedagogías de educación musical conversaban bastante también con las pedagogías Waldorf, Montessori, las mal llamadas pedagogías alternativas, porque no son para nada alternativas, son las pedagogías que debiésemos haber seguido como rumbo, pero cosas de políticas públicas como esta que fue complejo haber seguido. Entonces, los principios pedagógicos en los cuales se basa la base curricular de la educación parvularia, a mí, en particular, a mí me llama mucho la atención porque coincido bastante con ella, ya que conversan, como les dije, bastante bien con las otras pedagogías musicales. Y uno de ellos es el principio de bienestar, es decir, que el niño se sienta bien en el entorno, se sienta seguro en el fondo. Y eso implica que si el niño se siente bien, va a poder aprender, ¿cierto? Es uno de los principios, y es como lógico también, ¿cierto? Y eso que empieza a generar, incluir un principio de unidad. El principio de unidad en particular, hay algo que a mí me gusta nombrar acá, del principio de unidad, es que cada niño esencialmente es indivisible, ¿sí? Por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia, ¿sí? Entonces, tenemos un niño que es uno y construye aprendizaje con su sentido, su emoción, su pensamiento, su corporalidad, su espiritualidad, y todo eso genera aprendizaje, ¿sí? Entonces es un principio que es bien integral. A mí me gusta mucho ese principio también. Un tercer principio de singularidad, el cual habla que independiente de la etapa de la vida del niño o de la niña,
El nivel de desarrollo en que se puede encontrar es un ser único con características, necesidades, intereses, fortalezas que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. ¿Sí? Cada uno en singular. Entonces, cada uno tiene necesidades distintas. Como les mostraba adelante, es lo mismo que hablábamos sobre los universos distintos de cada uno. Cada uno de nosotros es un universo distinto. ¿Sí? Luego tenemos el principio de la actividad, en donde aquí los niños, las niñas, tienen que ser los protagonistas de su aprendizaje, ¿sí? A través de la apropiación, la construcción y la comunicación, ¿cierto? Entonces, es fundamental ya que aquí los equipos de aula, ¿cierto? Podamos activar la creatividad de los niños. Entonces, tener buenas actividades para que los niños también se sientan cómodos realizando estas actividades y puedan dar todo lo que puedan dar por medio de la vía que ellos estimen necesario. Luego tenemos el principio del juego, que claramente es un factor importantísimo en la educación inicial, y esto es algo natural que se haga en el niño, entonces muy bueno que se haya también integrado acá, y también conversa bastante bien con los demás principios, eh, porque los niños por medio de los juegos exploran y van conociendo el mundo también. Entonces, claramente acá es es un gran acierto, encuentro, de estos principios que hayan puesto el juego como tal como importancia. También está el principio de relaciones, este número 6, que la interacción positiva de los niños y las niñas con pares y adultos permite la integración con la vinculación afectiva y actúa como fuente de aprendizaje e inicio de su contribución social, ¿sí? Reconocer esta parte social también ayuda bastante al tener empatía, ¿cierto? A tener inteligencia social con nuestros compañeros, ¿sí? Y compañeras. Y también está el principio de significado, perdón, no hay, el número 7, y donde el aprendizaje para ellos es significativo. Y esto es porque se conecta con sus conocimientos, sus experiencias previas, ¿sí? No es un conocimiento aislado, al contrario, es un conocimiento que se activa por medio de los intereses de los niños y tiene algún sentido para ellos. No es algo aislado, como que enseñamos matemática acá y enseñamos por acá y ya se acabó, ¿sí? Y por último, el principio de potenciación, donde se espera que los ambientes en los que se encuentran los niños y las niñas estén enriquecidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos progresivamente, con un sentimiento de confianza y por medio de su propia fortaleza en el fondo y talento que cada uno tiene, vayan poco a poco construyendo aprendizaje. No hay construccionismo, pero va por ahí, ¿sí? Pero para esto se necesita que también haya un espacio. Entonces todos estos principios creo que en el fondo lo que tienen en común es que quieren integrar a todos y a todas, todos con su ritmo, con de alguna forma la posibilidad de poder equivocarse también, la posibilidad de poder tomar experiencias a partir de mis propios intereses, ¿sí? Por ello, quería mostrar este último documento de las bases curriculares de educación curricularia, el cual encuentro que es genial, porque entrama acá, de alguna manera, los ámbitos de aprendizaje y los núcleos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como decía anteriormente, y de acuerdo a los núcleos, perdón, a los principios pedagógicos, todo conocimiento se va entrelazando, no son conocimientos aislados. Entonces, en vista de esto, hasta acá vamos súper bien, porque creo que incluso este currículum de ese ya después ir abarcando lo que es primero básico, segundo básico, en básica, porque de alguna manera invita precisamente a que haya inclusión dentro de la sala de clase y que no saquemos a Juanito o a Juanita para afuera porque le cuesta un poquito más y que se vaya con otra persona para que le enseñe afuera. No, al contrario, acá cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y se valora ese ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, en el caso que a mí me convoca de música, en la parte de transición, el ámbito de comunicación integral y el núcleo de lenguaje artístico, hay solo uno A que se refiere totalmente a música, con el cual yo estoy bastante de acuerdo, pero creo que disciplinarmente subestima un poco a los niños, ¿sí? Y los A3
lo leo textual, dice interpretar canciones y juegos musicales utilizando de manera integrada diversos recursos tales como la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos. Entonces, ¿qué me ocurre con esto? Si bien tenemos la posibilidad de indagar con la música, me pasa que acá necesitamos también tener esta parte disciplinaria que nosotros los profesores de música sabemos que los niños tienen que desarrollar. Y para esto es donde entran este enfoque holístico de ser integral desde la música, ¿sí? Donde hay dimensiones física, afectiva, cognitiva, social y espiritual. Que, ojo, este enfoque holístico se condice bastante con los principios pedagógicos de las bases curriculares. Eudaimonia, de un concepto que acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt, donde eu significa bueno y daimon, espíritu, que en el fondo es ser un ser en equilibrio, ¿sí? un espíritu bueno. Eso significa que también vamos a estar en equilibrio. Y desde la música, justamente es lo que las pedagogías activas, musicales, es lo que buscan. Por eso voy a describirlo a grandes rasgos y de manera casi burda lo que voy a decir, pero creo que es como la idea general para que la gente que lo está viendo ahora entienda por qué le doy importancia a estas pedagogías. La pedagogía, por ejemplo, Kodai, se basa bastante en lo que es el canto, en las canciones, ¿cierto? En las rondas. Y a partir de eso van construyendo aprendizajes musicales. Pero siempre parten también desde descubrir un concepto, después de descubrir el concepto, darle el nombre al concepto, la parte teórica, ¿cierto? Explorarlo y después trabajarlo, ¿sí? Pero uno dirá, pero bueno, no a todos nos gusta cantar, o no a todas les gusta cantar. Entonces, hay otra pedagogía acá, pedagogía del cross, la cual tiene más relación con el movimiento, con el desplazamiento. Y a partir de ahí, del desplazamiento, del cross propone también conocer los conceptos musicales, pero siempre, al igual que Kodai, desde la exploración, desde lo abstracto, ¿cierto? Desde el descubrimiento, para después pasar ya a lo teórico. También tenemos otra pedagogía llamada ORF, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si al niño no le gusta cantar, no le gusta moverse? En una pedagogía distinta, en la de Orff, Karl Orff, ¿cierto? Famoso por Carmina Burana, propone que a partir de las palabras se pueda llegar a la música. Por ejemplo, si yo digo, hola, ¿cómo estás? Y lo digo con las palmas, hola, ¿cómo estás? Y ahora saco las palabras y digo, ya estoy haciendo ritmo. Y a partir de eso, partimos de palabras o poemas, que se pueden hacer un montón de actividades que no voy a hacer acá porque nos daría para un diplomado o más, ¿cierto? Solamente para conocer como un poquito más a fondo cada una, porque cada una por sí sola son años. Y bien, bueno, y hay otras pedagogías como la Gordon o Suzuki, las cuales apuntan a lo que a cómo el ser humano aprende de manera natural el lenguaje, por ejemplo en Suzuki, ¿sí? Cómo uno aprende la lengua materna, ¿sí? Hay procesos, hay características dentro de todo. Por lo tanto, Suzuki, acá yo no la integro mucho con las pedagogías activas, pero sí tiene un concepto muy importante detrás que es aprender música de manera natural, ¿sí? Al igual que Gordon se agarra un poquito más acá de Suzuki también sobre el cómo aprendemos la lengua materna, con ciertas distinciones que ahora no las voy a nombrar, y cómo también podemos educar el oído, ¿sí? Pero de manera musical, ¿sí? Entonces ya tenemos también otras perspectivas que se pueden integrar a una evaluación o a una clase, que puede ser evaluada después con estas mismas actividades. Y por último, Willems, que se enfoca más en la parte psicológica de la música. Entonces, cada una de estas pedagogías, hay más, cada una de estas pedagogías, la más reciente es Gordon, pero cada una de estas pedagogías ayuda a diversificar la clase de música, no tan solo pensando en el niño que canta mejor, sino que podemos pensar en una actividad que pueda englobar todo esto. Ahora, no necesariamente los profesores saben de estas pedagogías y no tienen quizás por qué saberlo, ¿sí? Porque también hay muchos profesores que han indagado y por medio de la experiencia quizás han llegado a conclusiones muy similares a las que tenemos acá, pero sin embargo
es bueno también tener como este empuje para poder después ya dedicarse con otras opciones. Yo sinceramente no me caso con ninguna, ¿sí? Me gusta una más que otra, no lo voy a decir acá porque no sería bueno, eh, pero cada una de estas, si soy muy purista, si me caso con una de ellas, lo más probable es que dejaría afuera un grupo importante. Entonces trato de integrar al menos tres de estas pedagogías o tres actividades de esta pedagogía en mis clases, lo cual provoca que los niños puedan hacer música durante las clases. Siempre con el respeto de que ellos se animen a hacerlo y no yo obligarlos a hacer música, ¿sí? Y el enfoque de esto es que, como les decía adelante, tener un enfoque integral, ¿sí? Para que no se olviden, un pan integral, para que no lo olviden, para que lo asimilen. Y aprender por los sentidos, por las distintas vías sensoriales, poder aprender música. Eso va a hacer que los estudiantes, los y las estudiantes vivencien la música, y una vez que la vivencia, una vez que ya la hayan masticado, hayan jugado y todo lo que se puede hacer con la música, recién pasar a lo teórico. Después de haber jugado con todo esto, recién pasar a lo teórico. No es como cuando uno le dan el concepto y después aprende lo que es la práctica. Acá yo creo que las pedagogías lo tenían muy claro que había que aprender desde lo corporal, ¿cierto? De la mente, del cuerpo, jugar con ello y después le ponemos un nombre, ¿sí? De esta manera es probable, o sea, no es probable, yo lo he visto en clase, hasta incluso los niños se sienten una diferencia grande cuando yo quiero introducir un concepto y después lo hacemos. Prefieren siempre hacerlo, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia abarcan cuerpo y mente, lo cual es muy enriquecedor y también muy demandante, ¿sí? Recordemos también que, si bien es cierto, hay juegos y todo lo que uno quiera dentro de estas pedagogías, el juego no basta para el aprendizaje, o sea, hay otros factores que influyen. Yo antes creía que el juego abarcaba con todo, pero no, con el tiempo me di cuenta que no. Hay momentos en que el juego tiene que ya quedar hasta un punto, no siempre seguir con el juego. Entonces, en vista de esto, quiero mostrarle un par de experiencias que tuve ahora, bueno, antes y ahora, pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, que me tomé de esta idea. Y me gustaría mostrárselas porque creo que conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto. Por lo tanto, las actividades que les voy a mostrar ahora son precisamente para tenerlas dentro de una evaluación integral o inclusiva que nos permita llegar más allá de lo que uno suele llegar, ¿sí? Uno que de repente se queda como con lo que ya está hecho y nosotros como profesores necesitamos muchas veces darnos un empujón o incluso tomar una idea e innovarla, ¿sí? Construir sobre la idea. Y eso no está malo. No creo que sea malo ir construyendo por sobre, ¿sí? Siempre desde la experticia, en este caso desde música lo estoy hablando. Acá tengo una experiencia en un colegio pre-pandemia, claramente, donde quiero que se fijen que los niños que están cantando acá, algunos cantan y otros lo están haciendo con movimientos. Y acá esta persona que está acá ayuda bastante, Denise, la profesora de teatro en aquel entonces, ayudaba bastante a hacer esa conexión. Que yo cantaba música y ella interpretaba la canción. Y acá los niños, desde los más pequeños, desde párvulo hasta cuarto básico, seguían los movimientos. Había un niñito pequeño que no le gustaba la noche y que siempre encendía luces. Tilín, tilín, tilín. Veía por la ventana como los niños jugaban en la sombra y en la luz. Tilín, tilín, tilín. Enciendo los grillos, enciendo las ranas, cuac, cuac, enciendo la luz, tilín, tilín, de la luna plateada. Enciendo los grillos, enciendo las ranas, cuac, cuac, enciendo la luz.
oscuridad. Bueno, este video en realidad se lo muestro porque muchas veces uno cree que el cantar tiene que estar ahí muy serio y no. O sea, se puede también expresar con el cuerpo y no pasa nada. ¿Sí? Los niños, sería antinatural decirle a los niños que se quedaran completamente tiesos y que no se movieran con la música, cuando la música propone totalmente lo contrario. Acá estoy en una experiencia, me parece que era pre-pandemia aquí también, en donde fíjense que acá hay niños que tocan metalófono y otro niño que acá se mueve con su cuerpo también. O sea, distintas posibilidades con una misma canción. ¿Listos? Suave. Listo. Bueno, acá es una experiencia con niños más grandes en realidad, pero lo quería mostrar porque creo que este tipo de actividades también uno puede diversificar bastante con esta pedagogía que acabo de nombrar. Es decir, es integrar, ¿sí? Es diversificar de alguna forma lo que podemos hacer. Pero para eso también necesitamos nosotros como profesores poder indagar en esta pedagogía o posibilidades. Acá usamos eh, eh, una cinta que se va moviendo junto a la música, que también es una posibilidad. La música no siempre hay que cantarla o no siempre hay que percutirla, sino que también la podemos dibujar. ¿Sí? Y esta es una forma también que es muy bonita para niños pequeños que les encanta, además que se autorregulan mucho. Bueno, la música acá es más larga, pero creo que se fijen que en el fondo todos participan, pero esta actividad, claro, ya la elegí así con pinzas porque me di cuenta del contexto, esta entidad de curso no podía ser. Y bueno, pasó esto del COVID, ¿sí? Esta crisis sanitaria, en donde me llevó a tener que meterme al tema del Zoom y a enseñar música por medio del Zoom es bastante complejo. Entonces comprenderán que ahí hay que indagar mucho y hay que ser muy curioso para meterse en otra área, ¿sí? Y en este caso, eh, empecé a crear algunos instrumentos musicales porque habían ciertos niños que tenían ciertos problemas de integración eh, sensorial. Entonces, usar un metalófono era romper la baqueta. Entonces, llegué a esto por medio de programas como Scratch, ¿sí? Que ya voy a mostrar algunos ejemplos también, que permitieron también diversificar a esos niños, perdón, no diversificar, sino que me permitió no tan solo llegar a un curso y motivarlos, sino que también a todos, ¿sí? Acá lo que está pasando es que tengo unos cables metidos acá, ¿cierto? Una tarjeta llamada Makey Makey. Y esto funcionó bastante bien con algunos niños que querían pegarle fuerte a la baqueta, pero aquí ya le voy a poner agua o cualquier cosa que fuese conductor y iba a funcionar con ello. Y bueno, acá les quería mostrar que, como tengo acá atrás, este fondo que tengo acá no es blanco, sino que es de este color, es verde. ¿Sí? Lo usé bastante para las clases de música. Creé algunos metalófonos también para los niños que en pandemia no tenían instrumento musical. Hice un metalófono para que ellos pudieran tocarlo. Y a ver si lo voy a mostrar este metalófono.
El metalófono en sí es muy sencillo. Y lo invito también a explorar esta plataforma porque también le va a permitir causar curiosidad con los estudiantes y le va a encantar. Entonces, por ejemplo, acá yo le dejé asignado el 1. ¿Sí? Esto se lo mandé a los niños para que pudieran trabajar en sus casas. Me funcionó bastante bien porque en realidad los que no tenían instrumento se grababan tocando esto, las canciones que podríamos haber estado haciendo. ¿Sí? Bien, entonces continuamos acá. Y me gustaría mostrarle acá cómo... Perdón, ahí está. Hola niños, ¿cómo están? Como también la indicación de cada uno como profe, poder buscar alternativas para incluir a todos y para que también sea llamativo en nuestras clases. Y en particular acá con preescolar, el año pasado fui haciendo cápsulas pequeñas con este fondo verde, que sensación, y me ayudó para poder armar cápsulas en el fondo, donde ellos después me reportaban tareas, con distintas actividades, en el fondo lo mismo que les estoy hablando ahora, y después eran evaluados según lo que ellos querían elegir. ¿Sí? Este es un breve resumen de esas cápsulas. De hoy partimos con nuestras clases de música. ¿Dónde vas de con ese paro? Más limpios están. Quizás que tengan más a mano para realizar la siguiente actividad. Mide 24 centímetros. Si la toco al aire, da un sonido. Pero si yo presiono justo a la mitad de 24, Bien, estas cápsulas en realidad como que fueron bien importantes para mí porque me cambié de colegio y empecé a conocer a los niños por el medio de las cápsulas. Entonces, en las cápsulas trataba de hacer distintas actividades, entonces ellos podían elegir una actividad con la cual querían ser evaluados. ¿Sí? No sé, de 5 actividades que habían en los videos, ellos podían elegir una y ser evaluados. ¿Sí? Y sin problema, porque en el fondo estaba evaluando quizá el mismo conocimiento, pero expresado de distintas formas. Ya sea a lo mejor en vez de hacer movimiento, lo hacíamos de percusión, o lo cantaban, o llevaban el pulso con la voz, lo que fuese. Había que diversificar para que los niños se engancharan con música y no se olvidaran de música. Estas experiencias con un kinder, en donde habían estos temas de poder tocarse que costaba un poco antes de la pandemia. Y acá se creó un aparato que está acá, ¿cierto? Este tubo stick, que hace corriente acá cuando uno los toca, pero cuando ellos dos se tocan en la piel es cuando funciona. ¿Sí? Por favor, fíjense acá abajo en este tubo mientras cuando ellos se tocan. Debajo un bosque que encontró una tin, 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 había un ratón. Esto fue también con la intención de motivar a los niños y creo que funcionó bastante bien. Porque acá todos estaban muy atentos y algunos de repente se tocaban entre ellos y no sonaba, pero eso provocó también tener curiosidad. Y creo que eso es otro factor importante cuando queremos enseñar de manera inclusiva, es que causemos las ganas también de estar ahí, o como como le hablaba antes sobre los principios pedagógicos de las bases curriculares, de poder hacer estas actividades. Y acá tengo una actividad con mi sobrino que igual funciona bastante bien. Bueno, tiene el mismo principio que la anterior, que nos podemos tocar y sonar, pero esto fue gracias también a que investigué harto. Esto es un juguete en el fondo, pero hay otras aplicaciones que uno puede hacer esto mismo, pero hay que investigar, hay que invertir tiempo. Entonces, ¿cómo evaluar para el aprendizaje en un contexto que muchas veces impide hacerlo también? Porque no siempre tenemos el espacio o los recursos. Y yo creo que ahí es como es la gran pregunta que le dejo a ustedes, y que en esta ponencia, más allá de dar una respuesta, me gustaría dejar estas dudas.
¿sí? Porque necesitamos muchas veces tener espacios para tener ciertas debilidades, las cuales después se convierten en fortaleza, ¿sí? Entonces, yo quiero proponer eso un poco acá, que ojalá le haya causado curiosidad incluso alguno de estos videos, y si quieren ver más, voy a dar una, una red social para que puedan ver otros ejemplos de los que he estado haciendo, pero precisamente para poder llegar a todos y todas los niños con la intención de que ellos después, según la experiencia que hayan vivido, puedan elegir una experiencia y también ser evaluados por medio de esa experiencia que se sientan más cómodos o más propias, ¿cierto? Entonces, ¿hay que ser curioso? Sí, yo creo que hay que ser curioso y mirar para todos lados muchas veces, porque uno ve el trabajo final acá, pero detrás de esto hay mucho trabajo. Es como cuando uno ve a un baterista que está tocando, ¿cierto? Que está haciendo ritmo en todas sus extremidades, con los ojos, con las piernas, por todos lados, distintos, pero él no llegó, se sentó ahí y tocó. No, hay un trabajo previo. Entonces creo que para llegar a una evaluación inclusiva, sí o sí tenemos que nosotros primero pasar por un proceso grande que nos permita efectivamente llegar a crear, ¿sí? A innovar dentro de la sala y a crear sin miedo, ¿sí? Entonces, quiero despedirme con una frase de Gabriela Mistral. No una frase, esto es parte del decálogo de Gabriela Mistral, que dice, no sé si estoy tapando acá, perdón, ahí sí. Cultívate para dar. Perdón, cultívate. Para dar hay que tener mucho. Y eso es cierto, o sea, uno tiene que sí o sí siempre estar cultivándose de distintas maneras, y más si somos docentes o trabajamos con niños, porque esto siempre se está renovando, siempre hay que ver ideas nuevas que a nosotros también nos motiven, porque qué fome enseñar sin motivación. Hay que enseñar con motivación y con ganas también para que ellos también, los niños y las niñas, los niños se quieran integrar a esto. Y por último, hay algo que me gusta nombrar, el tiempo aion, ¿sí? Para Heráclito, un filósofo, es aquel tiempo donde el niño juega, ¿cierto? Donde el niño pierde el sentido del tiempo. Muy contrario al tiempo de Cronos, ¿sí? Donde Cronos es como el tiempo adulto, donde nosotros estamos contando los minutos para salir del trabajo o los minutos para, no sé, hacer una determinada tarea. Por lo tanto, yo espero que durante esta ponencia y esta charla también haya sido más en tiempo de Aion que de Cronos, ¿sí? Así que muchas gracias. Les dejo, bueno, los videos que estaban ahí están en el canal de YouTube del Colegio CREE, así que lo pueden buscar, está en una lista. Este es mi Instagram, si es que alguien quiere ver otros trabajos que estoy realizando y si alguien hace un trabajo relacionado con lo que tengo ahí, por favor, mándemelo también, porque sería genial ver en qué termina una idea que a lo mejor yo la creé o quizás la saqué de otro lado y fue mutando. Entonces, genial. Y ese es mi correo por si es que alguien me quiere escribir para, ya sea para algún reclamo o alguna duda, ¿sí? Así que muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y vamos a las preguntas. Bueno, quiero agradecer la gran exposición de Manuel, la cual hemos podido seguir a través de Zoom y por Facebook Live, y dar comienzo así a esta etapa de preguntas y respuestas referentes a la ponencia Evaluación inclusiva en la asignatura de educación musical, perdón, de música en la educación parvularia, ahí sí. Bueno, durante la exposición de Manuel, ustedes nos fueron dejando sus consultas, sus preguntas a través del chat de Zoom y de los comentarios de Facebook Live. Entonces ahora vamos a responder algunas de esas preguntas. Comencemos, Manuel, entonces. Sí. Bien. Te leo la primera pregunta que nos dejó Hernán a través de Zoom. Nos pregunta, ¿cuánto interfiere el ciclo de la motivación DAS en la evaluación? Bueno, el ciclo de la motivación DAS es algo que está acuñado hace un tiempo. Me parece que es deseo, acción, satisfacción. Por lo tanto, es dopamina, adrenalina, serotonina. ¿Cómo afecta esto a una evaluación? Claramente afecta bastante si es que no soy evaluado desde lo que no me motiva, lo que no me hace sentido. Como diría Rudolf Steiner, un conocimiento muerto. Por lo tanto, la actividad o lo que estamos enseñando tiene que tener sentido, porque de lo contrario, si no tiene sentido, si a nuestro cerebro no le da sentido lo que estamos aprendiendo, lo más probable es que lo vamos a olvidar y quizás lo vamos a memorizar para una evaluación de un día para otro.
Sin embargo, en niños pequeños, en niños de párvulo, por ejemplo, esto no ocurre. Y qué bueno que no ocurra, porque en el fondo, si le va mal en algo a un niño o a una niña, nos está dando luces de que claramente no es algo que le esté motivando a aprender, o no fue la forma correcta de enseñarles. Gracias, Manuel, por tu respuesta. Mira, te voy a leer ahora una consulta que surgió desde Facebook, en donde nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Nos pregunta Milia, con este tipo de actividades diversificadas, ¿en qué aspectos te fijas al momento de evaluar? Bueno, por lo general, las actividades, como vieron ahí, una actividad de música, parte puede ser por medio del canto, por medio del movimiento, por medio de la percusión corporal. La clase en sí o la secuencia didáctica siempre va a tener toda esta arista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo dejo de alguna forma que el niño elija por cuál quiere ser evaluado, por qué medio, ¿sí? Y a esto me refiero con la diversificación, porque en el fondo diversificar significa que yo también puedo dar opciones al momento que quiera pesquisar una información. Entonces es súper importante pensar que una actividad no solamente se puede evaluar de una forma, sino que tiene que tener muchas posibilidades para ser evaluado. Gracias, Manuel. Te voy a leer una consulta que nos surgió a través de nuestro chat de Zoom. Paquita nos pregunta, desde su experiencia en la asignatura, ¿todos estos principios pedagógicos para la educación parvularia fue posible implementarla sin ningún tipo de dificultad en épocas de pandemia y ahora post pandemia? ¿Qué tan productivo, beneficioso fueron los resultados? Ya, aquí ocurre algo que se suele chocar un poco, porque es complejo de evaluar la creatividad muchas veces de los niños, entonces esto es como una bomba de repente que se tira y no sabe qué va a pasar cuando le quieren mostrar algo. Sin embargo, en la época de pandemia eran como tareas súper acotadas, ya sea desde el movimiento, desde el canto. Eh, Tuve bastante respuesta por parte de los niños y de hecho creo que conocí a muchos niños por medio de Zoom a propósito, porque fue la instancia para poder verme y para que recordaran mi cara, porque en el colegio no lo alcanzamos a ver, digamos, con los más chiquititos sobre todo. Entonces, me di cuenta que por Zoom yo decía quizás no va a pegar tanto música, pero la sorpresa fue cuando entramos ya presencial, que los niños sabían la actividad que estábamos haciendo. Sabían hacerla de distintas formas, sabían ya que íbamos a hacer alguna mímica o que íbamos a hacer alguna percusión en alguna parte exacta de la canción, si sabían las canciones, sabían que estaba bien equivocarse, que no había problema con el error, porque uno del error aprende más que del acierto. Entonces, creo que va acá mucho de la mano también el cómo se entrega un mensaje, no tan solo el contenido, sino también el cómo lo entrego, porque podrían haber sido actividades muy buenas, pero siendo muy estrictos con ello. Entonces, creo que ahí es donde uno como docente tiene que tener la sutileza también y la parte humana, lo pedagógico, para poder llegar a todos. Gracias por tu respuesta. Mira, desde Zoom nos surgió una consulta que creo que puede ser bastante útil para varios que están iniciándose. Miriam pregunta, ¿qué consejo le darías a los docentes que están iniciándose en la enseñando? Oye, yo creo que es una pregunta difícil y con con harta carga. Creo que los que están iniciando es muy importante, como dije al final de la ponencia, cultivarse. Es decir, uno, como decía Gabriela Mistral, la vuelvo a citar, hay que cultivarse para poder dar, en el fondo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno sale de la universidad sabiendo todo lo que hay que saber de manera teórica, pero cuando uno se enfrenta a un curso, finalmente es donde tiene que ver su forma de ser, cómo se encaja con un curso. No hay recetas en esto. Claramente todos somos distintos, todos tenemos estilos distintos, pero eso significa que también tenemos que tener caminos distintos para poder cultivarnos. En el caso mío, en lo personal, me empecé a cultivar bastante de las pedagogías activas de educación, como así también por cosas de la vida, desde la filosofía y desde la robótica, que es algo que lo hago de manera más autodidacta, por así decirlo. Pero todo eso se puede encajar desde el dominio, digamos, que tiene cada uno. Cada uno tiene un dominio. Y de ese dominio
no hay que tener miedo a equivocarse, porque como les decía bien antes, uno aprende más del error que del acierto. Si uno todo lo hiciera siempre bien, en realidad no estaríamos, ¿para qué estar acá tampoco? De todas maneras, muchas gracias, Manuel. Dejamos ahí en el chat nuevamente tus datos para que se puedan contactar a través de tu Instagram y también de tu correo y te puedan escribir directamente, porque quedaron algunas consultas que por tiempo no alcanzamos a realizar. Manuel, Educación Chile te agradece tu gran participación en esta segunda versión del Congreso Virtual. También le damos las gracias a la UTEL, universidad que nos acompaña desde México como sponsor de este congreso, y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompañó con sus preguntas, sus comentarios, sus agradecimientos, ahí felicitando a Manuel a través de nuestro chat y de los comentarios en el Facebook Live. Nos acompañaron hoy día personas desde Perú, Ecuador, México, Colombia, Honduras, Chile también, así que muchas gracias a todos. Manuel, te invito a que nos dejes tus últimas reflexiones antes de empezar a cerrar esta segundo día de congreso. Bueno, agradecer la instancia ante todo. Nunca me había sentido tan observado en tantas personas viendo por acá, al menos por Zoom, alcanzo a ver que hay muchas personas y de todos lados. Gracias por las palabras que me han puesto, las felicitaciones, porque de verdad, qué bueno que le haga sentido, porque cuando hace sentido es que algo está pasando, algo está resonando. Y como reflexión, creo que nosotros como docentes tenemos el gran deber, entretenido deber también, de seguir aprendiendo siempre. Uno nunca termina de aprender, por lo tanto, es triste cuando una persona ya no quiere aprender más, sobre todo si es pedagogo. Necesitamos profesores que apunten a perfeccionarse para poder cultivarse y dar más. Y en particular, y en el hilo conductor en realidad, que fue toda esta ponencia, donde me referí a la creatividad, al desarrollo de la creatividad de los niños. Acá en Chile en particular, es un país que salió muy encendido en la prueba PISA en el año 2012-2014, producto de lo mismo, con baja creatividad. Entonces, creo que algo está resonando ahí y tenemos que hacernos cargos como docentes para que los niños exploten su creatividad, porque los niños son unos creadores desde que nacen. Entonces, es triste tener que recortar esa creatividad habiendo tantas formas de poder recoger la evidencia de los y las niñas. Así que la invitación y mi reflexión en cuanto a esto es que ojalá la creatividad nunca muera en el fondo y poder capacitarnos o seguir cultivándonos para poder desde ese foco desarrollar la creatividad o ser construccionistas, como diría Seymour Piper, que es contemporáneo a Piaget, que él decía hay que dar las condiciones para que el estudiante o la estudiante pueda desarrollar todas sus capacidades. Gracias por tus palabras. Finalizamos así entonces este segundo día de congreso. Esperamos, como siempre, haber generado un espacio de reflexión en torno a la educación. Y les dejo la invitación para que se conecten mañana miércoles, donde tendremos 2 nuevas ponencias. Les recuerdo nuevamente que para conectarse a las siguientes ponencias, quienes se registraron en nuestra web lo deben hacer desde nuestra plataforma y también va a estar disponible la transmisión de Facebook Live. Por último, no olviden visitar nuestra página web www.educacionchile.cl, donde van a poder conocer más de nuestro trabajo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde vamos a estar contando todo lo que va pasando en este congreso, y vamos a tener ahí también después para que puedan revisar todas las ponencias de este congreso. Nos vemos mañana entonces, gracias por conectarse y los esperamos mañana.